todos, mi nombre es Lucero Jimena Álvarez Bravo, estudiante de Ingeniería Química, y en este video voy a explicar de forma detallada el funcionamiento completo de nuestro proyecto del juego del ahorcado desarrollado en Java con JavaFX. A lo largo del video voy a recorrer cada una de las clases del programa, incluyendo los controladores vinculados a las interfaces FXML, las clases de la lógica interna del juego, como jugador, partida y palabra secreta, y la forma en que se comunican entre sí. Voy a explicar tanto la estructura del código como la lógica que permite que el juego funcione correctamente. Desde la captura de datos inicial, el proceso de adivinación, el control de turnos, los intentos, las partidas restantes y finalmente la pantalla de resultados. El objetivo de este video es demostrar el flujo completo del programa, cómo se divide la responsabilidad entre las clases y cómo conectamos la parte gráfica con la lógica interna mediante los controladores. Todo el análisis tratará de hacerse línea por línea cuando sea necesario para mostrar con claridad qué hace cada bloque y también mostrar por qué necesariamente está implementado de esta manera. Ujú. Para comenzar, observamos un problema de configuración de librerías en este entorno de desarrollo que impide la ejecución en tiempo real. Esto no afecta la calidad ni la robustez de la arquitectura. Voy a proceder a explicar línea por línea. En la clase ahorcado-pro, que se extiende de application, y el método start utiliza el fxml para cargar la primera vista. Inicio fxml, iniciando así el ciclo de la interfaz gráfica. Ujú. Esta es la clase principal y las importaciones son muy necesarias para la correcta ejecución de nuestro proyecto. Random para generar turnos aleatorios en la versión, Scanner para leer el texto desde el teclado, Application, la clase base para JavaFX, fmxlloader, carga archivos fxml, Parent, que es el nodo raíz, sí, superficie de dibujo, Stage, ventana principal. Es la clase principal que extiende Application y JavaFX la reconoce como aplicación gráfica. Luego tenemos el método start que tiene la carga inicio fxml, crea la escena, configura la ventana y la muestra al usuario. Aquí es el punto donde comienza la interfaz gráfica. Después sigue el método main, el cual llama al launch, inicia internamente el JavaFX y pues termina invocando al start. Es la bienvenida, el ingreso de los jugadores, el turno aleatorio, el ingreso de la palabra secreta, el ciclo de los intentos, el conteo de los intentos. Ujú. Es lo que podemos observar dentro de este código, el conteo, los turnos, pero esto es algo que ya no se observa porque ya se ejecuta dentro de JavaFX. Después tenemos el inicio controller.java, que es el controlador de la pantalla inicial. Es el controlador asociado a mi vista de inicio. Este archivo tiene lógica para leer los nombres de los jugadores, que también puede validar la cantidad de partidas e iniciar la ventana del juego. Primero importamos igualmente todas las librerías necesarias para trabajar con JavaFX, eventos, carga de escenas y el control de ventanas. Declaramos el paquete, que es donde está toda mi aplicación, las importaciones, porque permiten que se implemente el inicializador. Importamos todo lo necesario y aquí también es muy importante declarar la clase inicial porque significa que ya tenemos un método que se ejecuta cuando carga la vista. Tenemos las variables conectadas con fxml, y son todos los archivos que vienen del archivo inicio.fxml.
un botón, dos campos de texto para los nombres, un campo para el número de partidas. Después tenemos el método que se ejecuta al cargar la ventana, que en este caso no contiene inicialización adicional. El método principal, que este método se ejecuta cuando el usuario presiona el botón jugar. La obtención de los datos, que es cuando se lee el texto de los jugadores y se eliminan espacios. Inicializamos las partidas con 1 por defecto. La validación del número de partidas, donde se convierte el texto a número. Si no es válido o es negativo, lo dejamos en 1. Esto evita errores por una entrada inválida. La carga de la ventana juego.fxml. Se crea un fxml loader y carga la vista correspondiente al juego. En las siguientes partes es un código un poquito largo. Se obtiene el controlador asociado al archivo y le enviamos los datos. Jugador 1, jugador 2 y el número de las partidas. Una nueva ventana en la cual se le asigna la escena cargada y se muestra. Se cierra la ventana donde estaba el menú de inicio y ya si el juego fxml no existe o falla la carga, se comprime un mensaje. Seguimos con juego controller.java. ¿Qué contiene? Este archivo contiene la lógica principal del juego del ahorcado. Como todos los demás archivos, comienza declarando el paquete e importando las librerías de JavaFX necesarias para los botones, etiquetas, campos de texto, ventanas y carga del fxml. Se declara la clase. La clase implementa inicializable para ejecutar la configuración inicial del juego. En las variables fxml se enlazan todos los elementos gráficos del archivo juego. Las variables internas del juego almacenan la lógica real, los jugadores, la palabra secreta actual, la partida y el número total de partidas. Luego tenemos el método de recibir datos. Este método se ejecuta justo después de abrir la ventana. Recibe los nombres y el número de partidas del controlador anterior. El método iniciar nueva ronda. En este método se resetea todo para una nueva partida. Se borra la palabra anterior, se oculta el estado del ahorcado, se limpia la lista de las letras y se actualizan los labels. Algo muy, muy importante. Método confirmar palabra. El primer jugador de cada ronda escribe la palabra secreta. Este método la valida y la convierte en un objeto palabra secreta. Validar que no esté vacía. Convertir a minúsculas, crear el objeto partida y cambiar la vista del panel. Jugador 2 es cuando empieza a adivinar. En el método intentar letra es donde ocurre la lógica principal del juego, porque, esto es muy importante, se toma la letra, se valida que sea un solo carácter, se pasa a partida, punto intentar letra, se actualiza el progreso, se actualizan los intentos y se revisa si realmente se terminó la partida. El método terminar partida es cuando acierta toda la palabra o bien se acaban los intentos. Se ejecuta este método. Si se ganó, se suma victoria. Se descuenta una partida restante. Y si todavía hay partidas, se inicia otra. Si no, se pasa a fin.fxml, que es el que vamos a explicar más adelante. Y el método mostrar fin. Este método simplemente abre la ventana final, donde ahora se muestran las estadísticas. Aquí podemos ver absolutamente todo el código. Muy, muy importante. Seguimos con fincontroller.java. Este controlador maneja la pantalla final del juego. Primeramente, observamos estas etiquetas.
los labels, que estas etiquetas se encargan de mostrar las victorias de cada jugador. Las variables internas, private jugador, son las que guardan los objetos jugador recibidos del juego. Ujú. Tenemos otro método que recibe los datos finales, es decir, recibe a los jugadores desde el juego controller y actualiza las etiquetas con su nombre y el número de victorias. Tenemos el método volver a jugar, que este método simplemente carga nuevamente la ventana de inicio. Como aquí lo podemos observar. Y finalmente el método salir, que es el que cierra completamente la aplicación. Ahora pasamos a jugador.java. El archivo representa a un jugador. Declaramos las variables que guardan el nombre y cuántas veces ha ganado, seguido de un constructor. Al crear un jugador, su nombre queda asignado y comienza con 0 victorias. Tenemos los métodos getter y setter, que suma una victoria al jugador. Pasamos con palabra secreta.java. Este archivo maneja la palabra que debe adivinarse. Los atributos, la palabra original, el arreglo de caracteres y el arreglo ya adivinado. El constructor convierte la palabra a un arreglo de caracteres y llena el arreglo adivinado con guiones bajos. El método de revelar letra revisa si la letra aparece en la palabra. Devuelve cuántos aciertos hubo. El método está completa, verifica si el jugador ya adivinó todas las letras. Y los getters incluye la palabra adivinada por cada letra y cuando finalmente se completaron todas las letras y ahora sí ya está adivinada. El último, que es la partida.java. Este archivo representa una sola ronda por cada juego. Atributos. Tenemos palabra secreta, jugador, turno, letras usadas y intentos restantes. Tenemos un constructor que inicializa una nueva partida con 5 intentos. El método intentar letra recibe una letra y te dice si acertó o no. Hay que primero revisar si ya fue usada, guardarla, llamar a revelar letra, si falló, restar un intento y se devuelve el mensaje que podemos ver en pantalla, dependiendo si está. Juego terminado regresa verdadero cuando ya no hay intentos o cuando la palabra ya está completa. Aquí tenemos todos los setters y los getters. Cumple con esa lógica de saber cuáles son las letras que ya ha utilizado el usuario, el progreso que lleva en la escala del 0 al 5, si existen intentos restantes, y aquí es cuando ya, como en la parte de arriba, te devuelve, en caso de ser verdadero, te devuelve la palabra true, o si ya se te terminaron tus intentos, y con estos setters y getters llevamos el control de las que ya han sido adivinadas, de las restantes y de las que ya hemos utilizado. Aquí presenta en pantalla cómo se ve ya la parte gráfica de SimBuilder. Este es el inicio, cuando se empiezan a registrar los jugadores, dependiendo del rol, las partidas. Esta es la interfaz del juego. Aquí se marca quién inscribe, quién adivina, la palabra secreta, los progresos, los intentos restantes y cuando se espera la palabra. Aquí se introduce la letra y el jugador prueba si realmente está dentro de la palabra y te devuelve el mensaje de acuerdo a lo que vimos en el código. Esta es la ventana de fin, cuando ya te da los resultados finales, dependiendo cuántas victorias obtuvo cada jugador.
Y con esto puedo concluir la explicación completa del proyecto del horcado. Revisé cada una de las clases que conforman el programa, los controladores, así como las clases de la lógica interna. A lo largo de la explicación traté de mostrar cómo se conectan las interfaces FXML con los controladores mediante anotaciones, cómo se transfieren los datos entre las ventanas usando los métodos y cómo se gestiona el flujo completo de la aplicación desde el inicio hasta la pantalla final de los resultados. También expliqué los procesos más importantes dentro del juego, como la validación de la palabra secreta, el registro de letras usadas, el conteo de intentos, el avance de progreso, el manejo de múltiples partidas y la actualización de victorias para cada jugador. Creo que este proyecto demuestra el buen uso estructurado de JavaFX y la comunicación entre las escenas. Muchas gracias por ver esta explicación técnica. Espero que haya sido clara. En este proyecto, mi participación consistió en apoyar toda la parte de la investigación de los conceptos principales, así como la estructura general de la presentación y la revisión periódica de todos los códigos. Además, organicé las ideas para que se presentaran siempre de forma clara, contribuí en la edición y preparación de todo el material y me aseguré de que todas las partes pudieran conectar de una forma coherente.